dice, por el protocolo de reforma a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires, suscrita el 27 de febrero de 1967 en la tercera conferencia interamericana extraordinaria. El primer protocolo es el Protocolo de Buenos Aires de 1967. También por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, Protocolo de Cartagena de Indias, segundo protocolo, aprobado el 5 de diciembre de 1985. Entonces, 1967, 1985. Protocolo de Buenos Aires, Protocolo de Cartagena de Indias. Llevamos 2. Después dice, en el 14º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el protocolo a la reforma de la Carta de los Estados Americanos, Protocolo de Washington, tercer protocolo, Protocolo de Washington de 1992. En el 16º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Y por el protocolo a la reforma de la Carta de la Organización de Estados Americanos, de los Estados Americanos, Protocolo de Managua de 1993. Si todos estamos bien en esto, podemos proseguir, ¿verdad? Son 4 protocolos. El que no tiene esos 4 protocolos no tiene actualizada la Carta de la OEA o el documento internacional, ¿verdad?, constitutivo de la Organización de los Estados Americanos. Entonces ahí vamos a ver el artículo 15, vamos a ver si son, ¿verdad? El artículo 15 de este documento, que este es el documento que está publicado en la página oficial de la OEA, en internet, ¿verdad? El artículo 15 dice, el derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado. ¿Estamos bien ahí? Porque es bueno que todos tengamos el mismo documento. Sí, gracias, licenciado. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, miren, tenemos que estar cantando la misma sinfonía, ¿va? Porque si no, ¿verdad? Pero les agradezco mucho su participación porque esto nos ayuda bastante, ¿verdad? Ya sea para corregir algunas cuestiones o para enfatizar sobre otras, ¿verdad? Y el artículo 19, que muy amablemente nos va a acompañar, dice, ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, ¿verdad? Y ahí pues continúa. También el artículo 20, ¿verdad? Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter. Ahí también hay intervención. Pero como digo, el artículo 19 específicamente, a los otros también se refieren a la intervención, ¿verdad? El 20, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Eso también es intervención. El 21, el territorio de un Estado es inviolable. Inviolable. Aquí también tenemos, ¿verdad? Tenemos la no intervención. Como ven, es un tema muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos al artículo 28 y 29, ya tenemos la doctrina Monroe, ¿verdad? Seguridad colectiva. Pero como vieron, esta seguridad colectiva nació desde el Congreso de Panamá en 1826 y fue retomado en el panamericanismo, ¿verdad?, que se había interrumpido hasta 1898, ¿verdad? Dice, fíjense qué importante, artículo 28, toda agresión de un Estado contra la integridad y la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano será considerado como acto de agresión contra los demás Estados americanos. Es la defensa, ¿verdad?, colectiva del continente. La doctrina Monroe. América para los americanos, que proclamó él.
Y dice incluso el artículo 29, si la inviolabilidad, ya estamos viendo intervención, ¿va? Que es inviolable, ¿verdad? O la integridad del territorio, o la soberanía, o la independencia política de cualquier Estado americano fueran afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado, ¿verdad? Otra agresión económica, política, ¿verdad? O por un conflicto extracontinental, o por un conflicto entre dos o más estados americanos, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, los estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la legítima defensa colectiva aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales existentes en la materia. Incluso existe un tratado vigente y que se ha invocado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Este tratado recoge la teoría, la doctrina Monroe, que retoma, como le digo, los postulados de Bolívar en la Carta de Jamaica, y a su vez perfeccionados en el Congreso de Panamá de 1826. Lo retoman los Estados Unidos, ¿verdad? Válidamente, ¿verdad? Lo ratifican, lo mejoran, y hoy lo tenemos plasmado en nuestro ordenamiento jurídico continental. Dos cuestiones importantes, ¿verdad? La no intervención y la defensa colectiva del continente. Es decir, que si hay una intervención extracontinental, el continente se sentirá afectado íntegramente. Esto no sucedió con Belice, ¿va ustedes? Nos dejaron solos. La teoría, la normativa y la realidad muchas veces, ¿verdad?, no coinciden totalmente, pero son postulados valederos, muy valederos, ¿verdad? El país que lo invocó por última vez fue Argentina en las guerras de las Malvinas en 1982, ¿verdad? Ahí invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Incluso Guatemala mandó ejército para allá. Yo me imagino que todos los países del continente, menos uno, menos los Estados Unidos de América. Incluso los Estados Unidos se comprometieron directamente con el Reino Unido. Le proporcionaron logística e información privilegiada. Él mismo rompió con los postulados que han venido esgrimiendo, y esa es doctrina estadounidense. Y ellos mismos la violaron. Así es el derecho internacional de ustedes. ¿Y quién les dijo algo? Ven ahora cómo se están comportando, más que todo a través de la OTAN, los países, ¿verdad?, en el conflicto armado de Europa Oriental. Sin importarles que haya la comunidad internacional, ¿verdad? No les importa, ellos actúan conforme a sus propios intereses. Y estos países pues son incapaces de poner un frente común. No digo a favor de Rusia, porque también Rusia pues, tendrá sus pecados, ¿verdad? Pero un frente que sopese el fil de la balanza y se haga sentir. Entonces los organismos internacionales para mí nos están dejando mucho que desear. No han jugado el papel preponderante, hegemónico que les corresponde. Ven aquí qué papel jugaría la OEA ante una situación que es delicada, ¿verdad? Entonces vemos que el tema de la no intervención es un tema muy amplio, muy importante, ¿verdad? Demasiado importante. Aquí, por ejemplo, el doctor Cabanelas nos habla de intervención armada, intervención de acreedores, pero aquí eso no es para los estados, es a nivel individual. Intervención diplomática, ¿sí?
intervención pacífica, intervencionismo, ¿verdad? Entonces, como ven, es un tema bastante amplio. Por ejemplo, aquí el doctor Cabrera nos dice en intervención armada, guerra e intervención de intensidad variable según el descaro mayor o menor del ejército de ajeno país que se entromete sin franca beligerancia. Intervención diplomática, dice, presión internacional que las grandes potencias ejercen por medio de los embajadores con veladas amenazas o halagos que se concretan en tratados y en cierta medida, de hecho, en los pueblos sometidos a su zona de influencia. ¿Ven qué amplia? ¿Ven? Ese tipo de intervención, ¿va? La intervención diplomática, ese presión internacional que las grandes potencias ejercen por medio de los embajadores, con veladas amenazas o halagos. Vienen de una u otra situación, que se concretan en tratados y en ciertas medidas de hecho en los pueblos sometidos a su zona de influencia. Los países hegemónicos, ¿verdad? Estados Unidos tiene su zona de influencia planetaria. Rusia también, y esto también es lo que se discute, ¿verdad? El presidente Putin fue muy claro en una declaración cuando dijo que Estados Unidos ejerce su política internacional sin obstáculos. Solo dispone a nivel internacional y necesita ese un país, como quien dice, de pesos y contrapesos, ¿verdad? Porque dice que Rusia, a raíz de que cayó la Unión Soviética, de que se sintió la Unión Soviética, ha solicitado, dicen, innumerables situaciones, a mí no me consta, pero se le dijo Putin, ¿verdad? Ingresar a los organismos internacionales occidentales. Y no le han permitido. Entonces dice Putin que no los admiten porque Rusia sería un contrapeso, ¿verdad? En los organismos internacionales contra Estados Unidos. Que Estados Unidos dice que no le gusta, no tolera la oposición. Ellos solo disponen, no consultan. Entonces aquí viene lo que es la intervención diplomática. Como ven, la intervención no forzosamente es ser armada, siempre, no, ¿verdad? Ni es meterse al territorio, es una intervención, pero no solo eso, ¿verdad? Sino hay otras formas de intervenir, ¿verdad? La intervención oficial, dice, en los asuntos internacionales, la misma intervención diplomática, cuando las notas y negociaciones son objeto de publicidad. Mira, ahí ya cambia un poco, ¿verdad? Que suele garantizar alguna elevación o recato superior. Vaya, con esa publicación ya tiene influencia en el ámbito internacional, ¿verdad? Ya cuenta en el ámbito internacional, ya sirve de parámetro. Entonces dice, son objeto de publicidad que suele garantizar alguna elevación o recato. Común cuando se obra generosamente o en cumplimiento de mediación o arbitraje. Intervencionismo, dice. La intervención como actitud sistemática y abusiva. ¿Habrá algún país que sea intervencionista? Una cosa es intervenir una vez, con cierto recato, ¿verdad? Y otra cosa es intervenir siempre, sin limitación alguna. Ese es intervencionismo, ¿verdad? Dice, la intervención como actitud sistemática o abusiva. Definida acción gubernamental en esfera antes ajena a la regulación administrativa.
intervencionismo internacional, intervención o injerencia sistemática o frecuente en territorio o asuntos de otros países y de la esfera propia de la soberanía ajena. Ese es el problema, ¿verdad? Que la intervención afecta directamente soberanías. Hay justificación doctrinal, ¿verdad? La realidad predominante que produce una intervención, etcétera. Entonces, ven, es un tema bastante amplio. Y ese es el tema, ese tema de intervención produjo la situación crítica que está viendo hoy por hoy. Porque, en principio, eso es lo que se esgrime, que Rusia invadió, intervino, ¿verdad?, militarmente territorio ucraniano. Y los países perfectos del mundo, ¿verdad?, los adalíes de la libertad, se meten a defender a Ucrania. Miremos la historia de esos países, ¿verdad?, de qué está hecha, ¿verdad? Yo no digo que Rusia tenga razón, pero los estados que están del otro lado tampoco han sido ejemplo de democracia. Si aplicáramos hacia atrás y condenáramos la intervención y sancionáramos la intervención, esos países quedarían en deuda, ¿verdad? Entonces dice acá, la doctrina Monroe, pues, es muy importante, ¿verdad? La doctrina de la no intervención consiste en afirmar que cada estado tiene derecho de arreglar sus asuntos internos como mejor le parezca. Cada estado, ¿verdad? Cada estado. Mientras no lesione el derecho de los demás, no solo los vecinos, ¿verdad?, sino de otros estados, ¿verdad? Porque una actitud no solo afecta a los vecinos, ¿verdad? No solo afecta a los vecinos, sino que afecta al estado que de una u otra forma, pues, ¿verdad?, va a tener consecuencias con la actitud de ese estado, ¿verdad? En la actualidad, el principio o doctrina de la no intervención es de aceptación universal. Entonces, ¿qué tipo de norma es? Jus cogens. Es norma imperativa. Imperativa. ¿Verdad? Ese principio contiene normas. Estas normas que leímos son derecho imperativo internacional. Imperativo. El jus cogens, ¿verdad? O sea, la no intervención tiene dos caras de la misma moneda, ¿verdad? El derecho que tienen cada estado de arreglar los asuntos como mejor les parezca, y la obligación de los otros estados, de todos los demás estados, de no intervenir en esos asuntos. Dos caras de la misma moneda. Dice, en la actualidad, el principio o doctrina de la no intervención es de aceptación universal. Ha sido consagrada en muchos instrumentos jurídicos multinacionales, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas y también la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El principio de autodeterminación de los pueblos les afín, ¿verdad? Toda esa cuestión, ¿verdad?, que se refiere, pues, a la integridad, ¿verdad?, a la independencia, a la soberanía. Dice el origen, a principios del siglo XIX, los rusos fundaron colonias en territorio americano, una en las Islas Sandwich y otra cerca de San Francisco. Los rusos declararon además su propósito de reservar para sus ciudadanos el bueno, etc. Adelantémonos a la doctrina Monroe. ¿Verdad? La zona comprendida entre el estrecho de Bering y el grado 51 de latitud norte. Lo anterior dejó entrever una política imperialista rusa de expansión, cuya verdadera extensión se desconocía, pero se sospechaba.
Esa actitud ponía en peligro no solo a Estados Unidos, sino a toda América. ¿Ah? El título Rus, recién salida de un periodo colonial. La mayoría de los estados americanos eran de reciente acceso a la vida independiente y enfrentaban ya las ambiciones de otras potencias europeas, lo que les dije, ¿verdad? Incluso la Santa Alianza, podemos mencionarla ahí, ¿verdad? El presidente Adams, John Adams, ¿se acuerdan ustedes? O James, sí, John Adams, se preocupó y esbozó, pues, lo que antes se expondría como la doctrina Monroe. Él esbozó todos esos principios, ¿verdad? Entonces se llega el presidente Monroe, James Monroe, les dice, debido a los peligros ya explicados, el presidente estadounidense James Monroe dirigió al Congreso, ¿no?, de la Unión un mensaje el 2 de diciembre de 1823. Centroamérica tenía 2 años de independencia. ¿Se dan cuenta de qué periodo está viviendo América? En plena efervescencia independentista. Con estas proclamas, ¿verdad?, son históricas, ¿verdad? En el mismo expuso los principios siguientes. El principio de no colonización. El principio de no colonización. ¿Verdad? Los pueblos de América no están sujetos a colonización por parte de ninguna potencia europea. Y Estados Unidos está en capacidad militar, tecnológica, económica, de ponerse enfrente de cualquier país europeo. Entonces, bueno, dijo, aquí estoy yo, ¿verdad? Por eso fue lo peligroso de la guerra de secesión, la guerra nacional de los Estados Unidos, porque puso en peligro la independencia de toda América, ¿verdad? El principio de aislamiento, pero aislamiento de América hacia Europa, aislamiento de los Estados Unidos hacia Europa. Como yo les mencionaba en una clase pasada, creo que fue ustedes, Estados Unidos fue invitado a participar en la Santa Alianza como una potencia, pero no aceptó, muy inteligentemente, no aceptó, ¿verdad? Entonces dijo, mejor nos retiramos y que no nos tomen en cuenta, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir nuestra propia política continental y posiblemente mundial, a raíz de, como decía, esa doctrina Monroe, los 14 puntos de Wilson, la doctrina Mahan, el principio del destino manifiesto, ¿verdad? Todos estos le sirven de base a los Estados Unidos para consolidarse internamente y para practicar su política internacional. Los presidentes han tenido parámetros, no crean que hablan solo por hablar, tienen parámetros de conducta. Por eso ustedes han visto que la política norteamericana ha sido coherente. Republicanos y demócratas, la política exterior norteamericana no cambia mucho, es poco, son matices, ¿verdad? Entonces, principio de no colonización, principio de aislamiento, principio de no intervención. Principio de no intervención. Miren qué importante. Esta es la doctrina Monroe, ¿verdad? Ningún país europeo puede extender su sistema político al continente americano. C2. Ningún país europeo puede atentar contra la independencia de un país americano. El primero puede, ¿verdad?, extender su sistema político, y en el otro tampoco puede atentar, y en el otro ningún país europeo puede combatir o suprimir las libertades que disfrutan los pueblos de los jóvenes estados americanos. Y aquí le faltó algo muy importante al doctor Larios, y apúntenlo.
defensa común del continente. O sea, seguridad colectiva. Seguridad colectiva. Y a raíz de estas doctrinas se desarrollan otras doctrinas muy importantes como la doctrina Drago, ¿verdad? Básicamente se resume así, que no es admisible el uso de la fuerza por deudas. Fíjense ustedes que antes una deuda privada provocaba una intervención, provocaba una incursión militar, provocaba una guerra. Entonces, en la doctrina Drago dice, no puede haber, ¿verdad?, uso de fuerza por deudas, mucho menos privadas, ¿verdad? Dice acá, en 1902, imagínense qué fecha estamos hablando, más de 100 años, ¿verdad? 121 años atrás. Alemania, Inglaterra e Italia establecieron en contra de Venezuela un bloqueo armado, bombardearon sus puertos para obligarla a pagar deudas contraídas con súbditos de los recetados, es decir, eran deudas privadas, ¿verdad? Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, enterado de la agresión armada por el cobro de deudas, dirige a Washington una nota diplomática en la cual expone que el cobro militar supone la ocupación territorial. Y esta significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales, lo cual es una violación flagrante y clara de la doctrina Monroe. Pues vuelve a ratificar lo que ellos habían dicho, ¿verdad? Sostenida por los Estados Unidos. ¿Qué página está, Lick? Perdón. El tema es doctrina de la no intervención. Busquen eso. Entonces, resume el uso de la fuerza por deudas es inadmisible. No justifica. Pues ahí es donde empieza a abandonarse el principio de ius ad bellum. Antes se aceptaba en el derecho internacional la guerra justa. Ahora no hay guerra justa, solo hay defensa propia, ¿va? Pero no hay guerra justa. Ahora es jus in bello, ¿verdad? Derecho en, ¿va? Si no se puede evitar, minimicemos los horrores de una guerra. Pero en sí las guerras no son admisibles en el ámbito internacional. Entonces dice, el uso de la fuerza por deudas es inadmisible, no se va a aceptar. La comunidad internacional no puede aceptar el uso de la fuerza para cobrar una deuda. Imaginen, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. La doctrina Calvo. Dice la doctrina Calvo, también argentino, dice que en derecho internacional estricto, cobro de créditos y la demanda de reclamaciones privadas no justifican de plano la intervención armada de los gobiernos. Parecía la otra, ¿verdad? Parecía la otra. Posteriormente, Drago y Calvo se intentó modificar pretendiendo que la intervención armada solo es permitida después de haber agotado todos los medios jurídicos, arbitraje y juicio. En la actualidad, la doctrina de la no intervención aplicable es una conjugación de la doctrina Monroe, de la doctrina Drago, de la doctrina Calvo y convenciones internacionales. La no intervención ha devenido en un principio convencional del derecho internacional público, ¿verdad? Eso ya está respaldado, pues, en documentos internacionales.
Bueno, nosotros tenemos en la historia reciente, ¿verdad? El país más interventor ha sido los Estados Unidos. Y esa historia la hemos vivido nosotros, ¿verdad? Intervino pues en el movimiento en el gobierno, ¿verdad? Revolucionario de 1944 contra Jacob Arbenz, que lo dejaron totalmente solo, ¿verdad? Intervinieron también en Guyana, intervinieron en Panamá, en Chile, estaban golpeando también los gobiernos de Nicaragua, bueno, este es el caso de los Contras, para financiar, fíjense, para financiar los millones que mandaban para los Contras, envenenaron a su propia sociedad. Estaba viendo un documental donde vendieron drogas en las calles de los Estados Unidos. Y ese dinero lo utilizaban para alimentar al ejército contrarrevolucionario de Nicaragua. Se envenenaron a su propia gente con drogas, ¿no? Empezaron a introducir drogas nuevas y todo en las calles de los Estados Unidos y recopilaban millones, ¿verdad? Y ese dinero pues lo mandaban para la lucha contra la revolución sandinista, que ahora ya no es revolución, es lo peor que le puede pasar a Nicaragua. Pero no es por el movimiento, es por los dirigentes que dejaron subir. Ahí está Mario Ramírez, ¿verdad? Mercado. Un gran literato, lean ustedes a este gran literato nicaragüense y sus columnas políticas que hace sobre Nicaragua son unos documentos valiosos, ¿verdad? Él estaba en ese movimiento y lo abandonó por corrupto. Y así pues tenemos que estar nosotros muy cuidadosos con los movimientos sociales, ¿verdad? Porque casi siempre escalan personas aprovechadas y de muy bajo valor ético. Bueno, entonces vemos que Estados Unidos ha intervenido, ¿verdad? En Medio Oriente, ha intervenido también. En Asia, ya lo vimos cómo terminó la guerra de Vietnam, ¿verdad? Ellos sucedieron a Francia, quisieron mantener a Francia en el poder de Indochina, que le llamaban. Y Francia, pues, no soportó la presión del pueblo vietnamita. Y los Estados Unidos quisieron entrar al rescate, ¿verdad? Y como ustedes ven cómo terminó esa historia, ¿verdad? Humillados. Hay una película que hizo Tom Hanks sobre los veteranos de guerra de Vietnam, muy interesante. Es una denuncia que hace, nacido un 4 de febrero, algo así era. Una buena actuación y un buen mensaje, ¿verdad? De la película, que habla sobre los veteranos de Vietnam que están totalmente abandonados, muchas veces en la miseria y locos. Perdieron familia, su vida perdieron ahí. Y ahí está, pues, y hay documentos, ¿verdad? Para estudiar esa guerra. Bueno, entonces ese país, pues, ha tenido mucha actividad en ese campo, ¿verdad? Y cuando se desintegró la Unión Soviética, Estados Unidos quiso emerger como única y exclusiva superpotencia mundial. Creyó que tenía el mundo en sus manos. Tenía hegemonía militar. Tenía hegemonía política, pero no tenía hegemonía económica. La hegemonía económica ya se la estaban peleando Centro Europa y el Pacífico Asiático, los 4 tigres, ¿verdad? Eso desestabilizó otra vez al mundo, porque Estados Unidos, como quien dice, no pudo cerrar la pinza. Y dependen mucho de su economía para mantener su ritmo de vida.
La bolsa de valores de los Estados Unidos mueve más que las 5 bolsas que las siguen. O sea, de la segunda a la sexta bolsa, juntas. No mueven no tienen la capacidad ni el volumen que mueve Wall Street. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Y el patrón dólar, pues, que dominó por mucho tiempo, que hoy por hoy está en balance, ¿verdad? Afecta directamente el pilar económico, porque el pilar de Estados Unidos es lo económico. Incluso muchas religiones, más que todo en el lado protestante, ¿verdad? Se sitúan hacia ese objetivo, ¿verdad? La teología de la prosperidad. Pero eso viene a coadyuvar con el pensamiento de los antiguos puritanos colonizadores norteamericanos. El valor de la persona humana, ¿verdad? Y el reconocimiento, premio a su trabajo, ¿verdad? Reconocimiento material. Y de ahí viene también haciendo lo que yo les he dicho, la teoría del destino manifiesto. Todo eso es un engranaje, ¿verdad? Pues tenemos que leer historia para ir comprendiendo todas esas cosas, ¿verdad? Ir viendo toda esa concatenación. Entonces dice, ¿qué es agresión? Dice aquí el autor. Ningún estado o grupo de estados tiene el derecho a intervenir directa o indirectamente por cualquier motivo, por cualquier razón, ¿verdad? En los asuntos internos o externos de otro estado. Este principio general contenido en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, pareció ser lo que la mayoría de los miembros tenía en su espíritu, ¿verdad? Dice que en 1970, en la agresión, acaba de pasar la invasión a Grenada por parte del presidente Ronald Reagan, ¿verdad? Mire ustedes, ha sido una de las asambleas más tensas que ha habido en la OEA, muy tensa, ¿verdad? Entonces, pues, y agresión, según el diccionario de la Real Academia Española, es un ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa. O sea, de hecho, comienza, ¿verdad? Las hostilidades. Y eso pues afecta mucho, ¿verdad? Afecta mucho la vida de los estados, ¿verdad? Afecta mucho la vida de los estados. Entonces viene lo que es el reconocimiento. Qué importante eso, ¿verdad ustedes? Ya habíamos visto cuándo nace un estado. Y habíamos respondido que nace cuando reúne los elementos esenciales para su existencia. Y los elementos esenciales del Estado son población, territorio y soberanía. Soberanía. Aquí les ponen gobierno, pero gobierno es parte de la soberanía. La soberanía es el término general, ¿verdad? Entonces, dice, el reconocimiento es el acto por el cual se admite a la vida internacional a un Estado, a un gobierno, a un grupo beligerante o a un grupo insurgente, en forma permanente o temporal. Al Estado, pues podríamos decir que en forma permanente, ¿verdad? Porque el Estado solo una vez se le reconoce, básicamente, ¿verdad? En cambio, los grupos beligerantes ya vimos que pueden ser reconocidos o no reconocer, pueden dejar de existir, etcétera, ¿verdad? Incluso los organismos internacionales también, ¿verdad? Entonces dice, por el reconocimiento se adquiere el respeto de la comunidad internacional. Ya vimos que sí es cierto, ¿verdad? Porque dice, lo que hace el Estado que reconoce es, ¿verdad? Por el reconocimiento se sale del aislamiento internacional. Cosa importante también, ¿verdad?
El reconocimiento es importante para la vida del Estado y es una cuestión de intención. ¿Ah? La cuestión del reconocimiento involucra aspectos y razones políticas, ya que los estados suelen estar más influenciados por razones políticas que por razones jurídicas, cuando se trata de otorgar o reiterar su reconocimiento. ¿Qué valor jurídico tiene el reconocimiento? Dos teorías se disputan el favor de los juristas. Fíjense qué valor jurídico tiene el reconocimiento. Esta tiene dos teorías, la teoría constitutiva y la teoría declarativa. La teoría constitutiva afirma que el reconocimiento es indispensable para existir, es decir, para nacer a la vida internacional. En ese caso sirve para la existencia misma, el reconocimiento. Mientras que la teoría declarativa afirma que el reconocimiento no es un elemento indispensable para existir el Estado como sujeto de derecho internacional, sino es la consagración jurídica de un hecho preexistente. Ante esta lectura y de lo que hemos hablado, ¿dónde se sitúa la OEA? Y nosotros. ¿Como constitutiva o como declarativa? No. Y ya lo explicamos, ¿se acuerdan? Ayer lo explicando. Esto es lo que... Como constitutiva, licenciado. Constitutiva, no. Declarativa. Declarativa. Declarativa, ¿verdad? Declara, dijo usted. Así es. Dice aquí, ¿verdad? Afirma que el reconocimiento es un elemento indispensable. Claro, es indispensable, ¿verdad? Para existir como sujeto de derecho internacional, ¿verdad? Afirma que el reconocimiento no es indispensable, ¿verdad? No es, es importante, pero no es indispensable, ¿verdad? Sino constituye la consagración jurídica de un hecho preexistente. ¿Por qué? Porque el Estado ya existe como tal. Población, territorio, soberanía suficiente. Ahora, ¿por qué entonces el reconocimiento? Leamos el artículo número 13 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Dice: la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Es clarísima, ¿verdad? La existencia del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Ahí estamos, es un acto, que los que tengan su carta de la OEA pongan ahí, acto declarativo. El reconocimiento es un acto declarativo. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Aún, dice, antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, etcétera. Como ven, clarísimo, ¿eh? El reconocimiento no es indispensable para la existencia de los estados. El reconocimiento internacional no es indispensable para la existencia de los estados. Artículo 13, Carta de la OEA. Y aún dice el artículo 14. El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado. Ese es el reconocimiento, ¿verdad? Reconocer la personalidad del nuevo Estado, o sea, poder relacionarse con él, pero no implica su existencia, ¿no? Sino aceptar su personalidad. ¿Por qué? Porque hoy implica derechos y deberes a nivel internacional.
¿Mm? Para uno y otro, recíprocos, ¿verdad? Y si yo te reconozco, tengo derechos contigo y deberes. Se le reconoce como una persona, como un ente internacional, ¿verdad? Y ese ente y ese reconocimiento pues implica reconocer su personalidad, adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, para América, el reconocimiento es un acto declarativo. Artículo 13 de la Carta de la OEA. Aun cuando tienen grandes juristas como defensores, la que predomina es la declarativa, ¿verdad? Y fue consagrada, dice, en Montevideo, aquí en América, fíjense, en la Convención Interamericana sobre Derechos y Deberes de los Estados, 1939. Imagínense. Artículo 3 y artículo 6, los cuales disponen lo siguiente. La existencia política de un Estado es independiente del reconocimiento de los otros Estados. Exactamente el artículo 13 de la OEA, ¿se dan cuenta? Retoma los postulados del corpus juris en general del continente americano. Como ven, es calco, ¿verdad? Así empieza, y así lo declara el artículo 3, ¿verdad? De la Convención Interamericana sobre Derechos y Deberes de los Estados, en el artículo 13 de la Carta de la OEA, ¿verdad? La existencia política de un Estado es independiente del reconocimiento de los otros Estados. Aún antes del reconocimiento, el Estado tiene derecho a defender su integridad e independencia, a ver por su conservación y prosperidad y, consiguientemente, a organizarse según su conveniencia, etcétera. Miren, recogemos, ¿verdad?, lo que es el panamericanismo, todo el movimiento, ¿verdad? Artículo 6. El reconocimiento de un Estado solo significa que el Estado que lo reconoce acepta la personalidad de otro en todo lo dicho, obligaciones, etcétera, ¿verdad? Como ven, seguimos en la misma línea, ¿verdad? Y pues, como dice el doctor, lo mismo lo encontramos en la Carta de la OEA. ¿Y qué es el reconocimiento de un Estado? El reconocimiento de un Estado es un acto, ahí empezamos, ¿verdad? Un acto por el cual un Estado es admitido a la vida internacional en forma permanente. Fíjense. Un Estado es admitido a la vida internacional en forma permanente. Un Estado. Reconocimiento de un Estado, ¿verdad? Que es admitido a la vida internacional, o sea, no implica su existencia. Implica otro estado, otro estatus, ¿verdad? Pero en el ámbito internacional. Como dicen, reconocer su personalidad. Por eso es admitido a la vida internacional, porque se reconoce su personalidad, ¿verdad? Es la aceptación por parte de los otros estados para que acceda a formar parte de la comunidad internacional. Es la conformidad de los otros estados en que este nuevo estado reúne todos los requisitos necesarios para ser tratado como estado con derechos y obligaciones a nivel internacional. Y esos derechos y obligaciones son los concedidos a los estados como tal. Entonces dice, este reconocimiento, dice que el doctor Larios, es únicamente plegarse a un hecho consumado. ¿Cuál es este hecho consumado? La existencia propia del Estado. Ese es el hecho consumado. La existencia propia del Estado. Entonces, hay formas del reconocimiento. Formas del reconocimiento, ¿verdad? Puede ser expreso. Aquí el doctor Lario lo explica bastante amplio. Diríjanse ustedes a su manual
tácito o implícito, plena, condicionado, colectivo. El colectivo a su vez se divide en consultado, concertado, simultáneo, propiamente dicho. ¿Verdad? El reconocimiento puede otorgarse en cualquiera de las siguientes formas: expreso, ¿verdad?, por medio de celebración de un convenio, un tratado, algún otro acto, ¿verdad?, que no deja lugar a duda. Tácito e implícito cuando se ejecutan actos que involucran necesariamente el reconocimiento, ¿eh? Se da como por entendido, ¿no?, que sí. Plena, es decir, sin ninguna condición, condicionado cuando se pone condición, etcétera, ¿verdad? Ahí estamos viendo, pues, el reconocimiento. El reconocimiento de estados reviste las siguientes características. Eso sí también es importante porque nos amplía aún más, ¿verdad?, su conocimiento, ¿verdad? ¿Qué características reviste el reconocimiento? A, es irrevocable. Una vez otorgado el reconocimiento, no puede revocarse. En su lugar, únicamente procede la ruptura de relaciones exteriores, nada más. Pero no puede pronunciarse sobre su existencia o no existencia. No se puede. B, retroactivo, es decir, se reconoce todo lo actuado desde el primer momento de su nacimiento. ¿Verdad? ¿Ven? Esas son las características. Es irrevocable y es retroactivo. ¿Verdad? Sí, Wilber. Buenas noches, Lick. Perdone. Cuando se refiere a retroactivo, ¿es desde el momento de su nacimiento ante la ONU o anteriormente? Sí. Sobre todo, así como en el caso de Israel o algo así. Sí, aquí como debemos dividir en dos, ¿verdad? El nacimiento del Estado y el reconocimiento del Estado. Y ya habíamos concluido que el reconocimiento es un acto declarativo. Únicamente, ¿verdad?, nos sitúa, reconoce una situación de hecho que ya existía, ¿verdad? Y como ya existía, si yo lo voy a reconocer, no le voy a poner condiciones. Mire, yo le reconozco de aquí en adelante. Y lo que usted hizo anteriormente, no, ¿verdad?, como Estado. Entonces lo reconoce y desde ahí lo admite a la vida internacional con capacidad plena, sin pronunciarse sobre el actuado anteriormente por ese Estado, ¿verdad?, el nuevo Estado. Entonces el reconocimiento y el nacimiento del Estado son dos situaciones diferentes. El nacimiento se da cuando reúne los elementos, ¿verdad?, necesarios para su existencia, y el reconocimiento es un acto declarativo por el cual, ¿verdad?, simplemente se manifiesta sobre una situación de hecho, de lo que ya existió. Solo, perdone el Lick. Sí. Otra vez volviendo con el ejemplo. Por ejemplo, así, yo no estoy seguro, pero por ejemplo, así como cuando nació el Estado de Israel, yo tengo entendido que Guatemala reconoció al Estado en algún momento. Sí. Pero yo me quedé que fue como en una votación donde por 51 estados, ese es el nacimiento, digamos, del Estado de Israel, o podría decirse que nació antes con los asentamientos. Fíjese que con el Estado de Israel hay una situación muy propia, es una situación como quien dice sui generis a nivel internacional y tiene su circunscripción histórica. Acuérdense que la diáspora israelí judía existió por mucho tiempo, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial marcó un hito en la historia,
porque empezaron a haber oleadas de israelitas regresando a Medio Oriente, casi expulsadas de Europa, ¿verdad? Y esto provocó una situación tensa en el Medio Oriente que había que solucionar, ¿verdad? El Estado de Israel existió como Estado siempre. Fíjense, como le digo, una situación muy especial, porque era un Estado sin territorio. Y cuando regresaron, les dieron dos secciones muy importantes, ¿verdad? Los pantanos de Baja Galilea y los desiertos del Negev. Bueno, ahí se asentaron, que pertenecían a Palestina. Pero esto provocó una tensión, ¿verdad? Una tensión. Entonces lo que se votó ahí es para otorgarle el territorio al Estado de Israel, que de hecho se vio como que era su nacimiento, ¿verdad? Porque contaba con los 3 elementos esenciales para su existencia. ¿Y quién respaldó esa situación para que se asentara el Estado de Israel? La comunidad internacional. Se sometió a una votación, ¿verdad? Y como ustedes ven, y como muy bien, usted dijo muy exactamente, el voto fue muy dividido. ¿Qué idea nos da esto? La tensión que se vivía en ese momento y en ese lugar. Entonces ahí ya se reconoció a ese Estado que existió, pero con un territorio determinado, que podía defender y que debía ser respetado, ¿verdad? Que no lo tenía antes. Y fue ahí como ya formó su gobierno, como pero ustedes lo saben, ¿no? Pero como ustedes ven, el pueblo judío siempre anduvo y fue castigado en la Segunda Guerra Mundial y se permitió su regreso por la situación o sea, esta cuestión de la guerra les provocó un sufrimiento, pero a la vez les provocó esa ventaja, que el mundo, ¿verdad?, tolerara las oleadas de migración de israelí a Medio Oriente por la situación de guerra que está. O sea, como ven, es toda una circuncisión histórica. Y eso como provocó inestabilidad internacional, dijeron, bueno, démosle una tierra a este pueblo. Se puede decir que es por asentamiento, ¿verdad? Porque bueno, ya habían vivido ahí. Y se sometió a la comunidad internacional que iba a respaldar, ¿verdad?, la ocupación por un Estado de un territorio determinado. Ese territorio que ya les... Pero los árabes no quedaron conformes, ¿verdad? Y ven ustedes las guerras, pero todo el Estado de Israel, que como digo, tiene su historia sui generis en el derecho internacional, tiene su historia muy particular, ¿verdad? Se sale muchas veces de estos cánones como recetas de cocina, ¿verdad?, que hemos estado viendo, por su situación particular que ha vivido, porque por Israel vivió como pueblo en el exilio. Si ustedes ven ahí israelitas rusos, polacos, alemanes, franceses, y ellos se identificaban como un pueblo, con sus propias tradiciones, con sus propias creencias. De ahí ya vimos pues lo que es la historia, pero jurídicamente, ¿verdad?, ahí se estableció el pueblo de Israel, y podríamos decir que ahí nació, ¿verdad?, el Estado de Israel, pero de hecho ya tenía, pues, nació recogiendo una situación de hecho que se había venido viviendo por siglos, ¿verdad? Es una situación especial, ¿no? Fuera de muchas de estas cuestiones. Incluso ven ustedes que se libraron 3 guerras, ¿verdad? La del Sinaí, la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur. Las 3 fueron ganadas por el pueblo de Israel, porque a los árabes ya no querían al pueblo de Israel ahí, pero la comunidad internacional así lo decidió. O sea, la situación de este Estado es muy especial en el ámbito internacional, bastante especial. Gracias, compañeros, por la pregunta, ¿eh? Entonces, ¿cuándo otorgar el reconocimiento? Dice el doctor Larios. En general, el reconocimiento debe otorgarse al momento de nacer el Estado, ¿verdad? Algunas veces. Generalmente los Estados amigos reconocen al momento
de declararse la independencia, ustedes ven pues los movimientos, ¿verdad? Muchas veces algunos estados lo reconocen inmediatamente, otros lo reconocen después, otros no lo reconocen, como pasó con el Estado de Israel. ¿Y cuál fue el problema? Que había un empate y el voto decisivo lo dio Guatemala. Guatemala decidió en última instancia esa situación por azar el destino, ¿verdad? Y ustedes pues ya saben cómo votó Guatemala, García Granados, ¿verdad? Al momento de declararse la independencia, avalando esta con la presencia del jefe de Estado o con su representante, ¿verdad? Los estados que tienen conflictos con los nuevos estados deben reconocerlos oportunamente, posteriormente, ¿verdad? Cuando lo consideren conveniente. Pues acuérdense ustedes que el reconocimiento también es un acto soberano de los estados. Nadie puede obligar a un estado a reconocer como estado a otro ente, ¿verdad? Acuérdense ustedes, Guatemala hasta cuándo reconoció a Belice como estado, en el tiempo de Serrano Elías. No hace mucho, ¿va? En términos históricos es reciente. Porque Guatemala no reconocía, siempre, incluso constitucionalmente, mantuvo vivo el reclamo. Y así pasó con Israel, ¿verdad? Otros países se pusieron y siempre reclamaron. Hoy pues ya es reconocido por la comunidad internacional, pero ustedes ven, viven bajo tensión. Hace poco fue bombardeado. Pero también Israel respondió. Ahí, casi siempre hay fuego ahí. Pero además de reconocimientos de estados, que ven ustedes que se hacen en los foros internacionales o los hace en los estados en forma independiente, ¿verdad? Hay reconocimiento de gobiernos. Hay reconocimiento de gobiernos y reconocimiento de estados. Aquí hay un problema, ¿verdad? Muchas veces, de hecho, se van reconociendo los gobiernos, ¿verdad? Pero muchas veces hay inestabilidad en los diferentes países. Y hay pues gobiernos de facto y gobiernos de iure, ¿verdad? Eso lo saben ustedes. Aquí hemos tenido gobiernos de facto, ¿verdad? De hecho, y gobiernos de iure o de derecho. Aquí pues es bien complicado, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes? En Venezuela pasó algo muy importante. Ahí que se estaba reconociendo, cuando fue Maduro y Juan Guaidó. ¿Se está reconociendo al Estado de Venezuela o se está reconociendo a los gobiernos? Ahí está un ejemplo clarísimo. Nadie duda que Venezuela existe como Estado soberano, con su historia, con sus riquezas. Lo que se discute es el gobierno. Unos estados reconocen al gobierno de Maduro y otros reconocen al gobierno de Juan Guaidó. Nuestro flamante presidente, inmediatamente antes de ser presidente y con pasaporte extranjero, un presidente electo que viaje negando su nacionalidad, un presidente electo. Imagínense ustedes solo ese acto. Seguimos hablando de lo de ayer, ¿verdad? No, con los compañeros hablamos de esas cuestiones. Esos actos tontos, ¿verdad? Y el canciller con pasaporte español. Solo en Guatemala se mira eso, ¿verdad? ¿Qué fueron a reconocer? ¿Qué iban a reconocer? ¿Y qué reconocieron? Sí, ¿qué reconoció después el gobierno de Guatemala? ¿Verdad? El Estado de Guatemala, a través de ese gobierno, reconoció al gobierno de Juan Guaidó. Venezuela quedó afuera, ¿verdad? Todo el mundo por hecho da que Venezuela es un Estado soberano, donde hay problemas en el reconocimiento de los gobiernos. Pero algo importante, si uno no reconoce un gobierno
y expresa cuestiones fuera del protocolo diplomático, se puede incurrir fácilmente en intervención. Y la intervención acarrea responsabilidad internacional. O sea, es un punto muy delgado, ¿verdad? Y entonces, en los reconocimientos de los gobiernos, tenemos muchas doctrinas. La doctrina Tovar, la doctrina Wilson, la doctrina Stimson y la doctrina Estrada. La doctrina Tovar básicamente aboga por el no reconocimiento de gobiernos de facto. Pero eso es difícil, ¿verdad? Incluso existe, como yo les digo, la Carta Democrática, ¿verdad?, de América. Pero es difícil, ¿verdad? Eso no puede solucionar mayores cosas. La doctrina Wilson dice, propuesta por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, ¿verdad?, en 1913. Parecida a la doctrina Tovar. No tuvo mucha aceptación debido a los tratados centroamericanos firmados en Washington con más o menos larga vida. De hecho, existió consenso hasta 1932, fecha en que terminó la denuncia de Costa Rica, el último tratado sobre reconocimientos en Centroamérica de los gobiernos de facto. La doctrina Simpson no reconocería situaciones creadas por medios violentos, ¿verdad? No aceptada, ¿verdad? Y la doctrina Estrada, que hoy por hoy es la más conocida, la más aplicada a nivel internacional, fue formulada el 27 de septiembre de 1930 por el ministro de Relaciones Exteriores de México para evitar problemas de calificación. Es que un gobierno no puede emitir cuestiones de valor sobre un gobierno, ¿verdad? No puede calificar un gobierno, porque podría cometer, ¿verdad?, esa imprudencia de intervención, y eso ya acarrea problemas, ¿verdad? Su país solo reconoce estados, lo que siempre es hecho, los estados sí se reconocen una sola vez, ¿verdad? Y que en lo sucesivo su país se limitará a mantener o retirar cuando le parezca procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando también cuando lo considere conveniente a los agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México. Eso sucedió, acuérdense ustedes, en un problema que se dio con Castro, ¿verdad?, en los Estados Unidos, con Vicente Fox, ¿verdad?, que para que no tuviera problemas el presidente norteamericano, no me acuerdo quién era el presidente en esa época, creo que era Bush, sacaron a Castro de la reunión y se enojó. ¿Y qué hizo Castro? Retiró, ¿verdad?, personal diplomático. Todo su personal diplomático lo retiró de México. Y México a su vez retiró su personal diplomático de Cuba. Entonces, eso es lo que se hace. Si se da, por ejemplo, un golpe de Estado, ¿verdad?, y se instaura un gobierno de facto, los países, sin mencionar absolutamente nada, únicamente en el uso de su soberanía, que nadie se las puede negar, su soberanía, retiran al personal diplomático, sin emitir opinión, ¿verdad? Esa es la doctrina Estrada. Dice, doctrina de la Carta Democrática Interamericana del 2001. En abril del 2001, dice, se celebró en Quebec, provincia de Quebec, Canadá, la tercera cumbre de las Américas, y en la misma se adoptó una cláusula democrática estableciendo que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado, ¿ven?, del gobierno, no del estado, del gobierno de dicho estado, en el proceso de cumbres en las Américas, ¿verdad? Sí, también un país anfitrión puede rechazar personal diplomático, ¿verdad? Es porque es la soberanía,
¿verdad? Entonces la carta ahí se intenta responder no solo cuando haya golpe de Estado, cualquiera sea su forma, sino también cuando el orden democrático sea seriamente alterado y ponga en riesgo la democracia. Pero muchos de estos quedan en letra muerta, ¿verdad ustedes? Entonces nos quedamos para la próxima clase en lo que se refiere a requisitos para el reconocimiento de los gobiernos de facto. Y les deseo un feliz fin de semana y les recuerdo que el sábado empieza el periodo de retrasadas. Así que, con el permiso de ustedes y agradeciendo su atención, que pasen un feliz fin de semana. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Para usted, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, compañeros.